Hola, hola, muy buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Hoy aquí les quería compartir un poquito. Estaba viendo unas máquinas, lo que es cómo muchas personas en la historia y en la antigüedad han buscado lo que es el movimiento perpetuo mediante muchas máquinas, muchos mecanismos, muchos tanto físicos como filósofos han buscado cómo llegar a ese movimiento perpetuo, cómo mantener esa energía todo el tiempo, cómo fabricar algo que no pare. Y muchos se han enfrascado en eso, y hasta la actualidad luego veo aquí en YouTube y muchos jóvenes con sus máquinas de movimiento perpetuo que sinceramente son intentos que ya los han habido antes y solamente necesitan impulso, necesitan algo de fuera para que empiecen a generar ese movimiento y paran, obviamente. Pero yo veo que es como la ley de la atracción. Muchos dicen la ley de la atracción, pienso y va a venir las cosas. No, es la ley de la atracción. Tenemos que hacer una acción para que venga eso que nosotros queremos. No solo basta en desear las cosas, en desearlas con todo el corazón y con todos los sentimientos, emociones, esto no, porque ahí tenemos que haber una acción, tenemos que iniciar ese proceso, como esos dispositivos que muchas personas ponen en YouTube y que están compartiendo, son muy llamativas, pero si te dan cuenta, tiene que haber un impulso para que él empiece a mover, y si se para, tiene que haber otro impulso. O sea, y así es nosotros con todo lo que quieramos en la vida. No solo es desear, no solo es esperar que lleguen y tener fe, no, tenemos que iniciar. Tú tienes fe, pero tienes que pedir. Tú tienes el deseo, pero tienes que iniciar con una acción. Ley de la atracción, pero yo me ponía a ver y veía un poquito sobre el movimiento perpetuo y digo, o sea, sí hay cosas que se han iniciado y que no han parado, porque incluso si tú te pones a ver lo que es desde la invención de la rueda, nunca ha parado. La rueda empezó a generar mecanismos, la rueda generó que hubieran poleas, que hubiera esto, que hubieran coches, y hasta la actualidad la rueda sigue siendo ese movimiento perpetuo. Nos enseñó que había una forma en que todo funcionaba como un círculo. Dicen unos que es el símbolo de infinito, que es, muchos pensamos que todo va en línea recta y que se acaba. Como la vida, muchos piensan que solamente inicia y se acaba, pero vuelve a renacer, porque somos energía. Nosotros regresamos a la tierra y esa energía termina parando en otro lugar, así como las plantas tienen un ciclo de vida, así el ser humano tiene un ciclo de vida. Y si te das cuenta, la rueda nos viene a enseñar que todos son ciclos, que todo es un crecimiento. Y yo me ponía a veo cómo funciona todo, cómo la rueda ha ido evolucionando. Porque la rueda ha ido evolucionando. Primero simplemente una rueda, la usaban con maderas para poder mover cosas. Después se la empezaron a poner a carretas. Después a los vehículos. Ahora las poleas son múltiples y generando muy pequeña fuerza hacen un esfuerzo muy grande, dan muchos resultados. Y te das cuenta, todo ha ido evolucionando desde hace cientos o miles de años hasta ahorita. Y hay un movimiento perpetuo, hay algo que alguien hizo, una invención, así como en el fuego en su momento, y no ha parado hasta el día de hoy. Y yo me pongo a ver, como seres humanos, nosotros tenemos que entrar en ese ciclo del movimiento perpetuo. Tenemos que ver que tenemos que crecer como seres humanos. Porque yo me doy cuenta, y en mi persona, yo personalmente me doy cuenta que uno empieza, vas a la escuela, estudias y te dan las bases, claro, pero muchas veces de eso tú sales, empiezas a trabajar y por mucho tiempo vas a obtener muy buenos resultados, pero después te enfrascas en una rutina, que empiezas a darte cuenta que no avanzas. Casa, trabajo, duermes, te levantas, casa, trabajo, y eso pasa a ser diario, y de repente te das cuenta que eres uno más de esas personas que tienen sueños pero que no las logran cumplir. ¿Por qué? Porque llegamos en un ciclo en donde ya no estamos aumentándole nada a la vida, donde lo que aprendimos antes o lo que no aprendimos es lo que nos está dando los resultados hasta el día de hoy, y queremos aumentar nuestros resultados, pero no nos damos cuenta que entramos en un ciclo. A veces es un ciclo de pobreza, porque es lo más común, es lo que hay estamos envueltos.
¿Por qué? Porque son carencias, porque es lo que te han compartido algo más y es parte de tu educación. Vemos personas que en internet se hacen millonarios, pero pensamos que solamente es empezar y que de la noche a la mañana lo hacen. Y muchas personas piensan que solamente vas a empezar y que fue fácil para ellos, pero no, ellos simplemente a veces entraron un poquito más con nueva información, buscaron, se educaron, practicaron, y si te das cuenta se están educando en las nuevas necesidades, en la nueva economía, y eso les da los resultados. Pero yo me veo, hay transiciones en la vida, desde el tiempo de la casa. Las primeras personas que brincan a la tiempo de cuando se empieza a cosechar, donde se empieza a sembrar, si te das cuenta, ellos son los primeros que se hacen millonarios de alguna forma. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron investigando. Aunque en esos tiempos los cazadores eran los que tenían el control de todo, hay personas que empiezan a ver las semillas, investigarlas y se dan cuenta que podían cultivar. Y aún siendo esas personas tan fuertes que eran los cazadores, pasan a ser mano de obra de las personas que aprenden a cultivar, porque esas personas empiezan a tener cosechas, a aprender a cómo guardar esos alimentos y a tener un mayor control de lo que podían tener en tiempo de invierno. Aprenden a saber cómo tener los alimentos, y te das cuenta, las personas que cazaban pasan a ser mano de obra de las personas que aprenden cómo cultivar y cosechar la tierra. Y así mismo pasa con el tiempo de la industrialización. Hay personas que se dan cuenta que se necesita hacer en masa todo y empiezan a hacer pequeños centros donde producen en masa todo. Los primeros que empiezan a intentarlo y a producir en masa en fábricas son los que producen ese dinero, los que producen esto, pero se empiezan a educar, a usar lo que es la polea, lo que es la rueda, lo que son los engranes, todo eso se educan y lo hacen en máquinas y empiezan a usar mano de obra. Ahora los primeros obreros que pasan a trabajar para esa área, que es la industrial, si te das cuenta, hacían mucho dinero, porque eran pocos los que habían de mano de obra. Pero ahora que hay mucha mano de obra y la industrialización está pasando a no hacer la primera, sino a ser la segunda potencia en generación de dinero, el dinero ya no llega de la misma forma a la mano de obra. Ahora jóvenes que están pasando a la era de la informática, en donde la información, en de los medios de comunicación, en donde todo lo que es digital está produciendo más dinero. ¿Por qué? Porque puede producir más movimiento mediante medios de distribución, medios de venta masivo, donde ya no necesitan tener bodegas y todo eso, sino simplemente ellos conectan de un lado del mundo a otro lado del mundo y generan dinero. Y te das cuenta que la mano de obra está empezando a tener menores ingresos, y personas que aprenden a usar la tecnología tienen mayores ingresos. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas, te das cuenta y dices, yo, mi papá en sus tiempos le iba bien, y a mi abuelo en sus tiempos, pero después hubo una crisis y hubo esto? No, yo ahora veo que tenemos que entrar en un movimiento perpetuo, en un crecimiento perpetuo. Nosotros salimos de la escuela y nos dejamos de educar, dejamos de crecer. Pensamos que cuando tú te retiras tú ya estás listo para afuera. Sí, estás listo en ese momento. Incluso tú naces en una nueva cultura. Cada persona que nace en una nueva cultura, en nuevas costumbres, en nuevas necesidades, y está hecho como un celular. Cuando hace un celular nuevo, él ya está adaptado para un lapso. Y así el ser humano, cuando nace, él nace en nuevas costumbres, nuevas necesidades, y él está hecho para un tiempo. Pero ¿qué pasa? Que después de 20, 30 años, las empresas siempre están en un crecimiento perpetuo. Ellas siempre están en un crecimiento perpetuo. Ellas se dieron cuenta que si una empresa, por lo menos una empresa importante, no crece de mínimo el 7% al 8% anual, en un transcurso de 8 años esa empresa está a punto de desaparecer, si no es que ya desapareció. Ellos se dieron cuenta que ellos tienen que estar progresando un 8% anual, para que dentro de 8 años ellos tengan el doble de los resultados que tienen ahora en su área científica, en su área de ventas, en todas las áreas de su empresa. Ellos tienen que estar creciendo un total del 8% para ser competitivas. Por eso es que cada año una empresa, te das cuenta que si no sacaron un dispositivo nuevo, un producto nuevo, están en investigación para sacar uno nuevo. Sin embargo, nosotros como seres humanos decimos, tengo 20 años de experiencia en lo que yo hago, tengo 30 años de experiencia, pero si te das cuenta no tenemos 30 años de experiencia, ni 20.
tenemos 20 o 10 años haciendo lo mismo muchas veces. Es más, a veces estamos brincando de una cosa u otra y te das cuenta que no tienes la experiencia, simplemente has ido brincando de una cosa a otra. Las empresas, ellas van creciendo, ellas van innovando, ellas van progresando en todas las áreas. Y nosotros como seres humanos nos enfrascamos en lo que nos enseñaron hace tiempo. Si hace tiempo tú te fuiste taquero, en la forma que te enseñan, tú así trabajas. Si trabajas en la construcción como carpintero, por lo regular tu avance es muy poco. Tú como te enseñaron, así lo sigues haciendo durante 10, 15 años. Y es poco los cambios que haces, y eso porque son obligados, a veces en el cambio de herramienta y eso, porque una empresa sí ha ido avanzando, pero tú solamente te adaptas a las nuevas circunstancias, pero no estás creciendo. Y yo veo ahora, digo, ¿por qué muchas personas dentro de un tiempo pasan a tener problemas en la área económica? Empiezan a tener más familia, más compromisos, más necesidades, pero realmente es que no estamos creciendo a las nuevas circunstancias, a las nuevas necesidades. Pasamos 10, 15 años y muchas veces nosotros nos dejamos de educar. Tenemos que ser como esas empresas que crecen el 8%. El 8% en tu persona, ve cuáles son tenemos que ver que si hay nuevas necesidades, nuevos cambios, nuevos gastos, tenemos que crecer en la área financiera, un 2%, en la área psicológica, un 2%, porque tienes nuevas necesidades, tus hijos crecen, tus hijos tienen cambios fisiológicos y tú tienes que crecer como padre para adaptarte a esas nuevas necesidades y ir cubriendo esas necesidades que tu familia necesita. Ahora como familia, como esposo, tenemos que ir creciendo. Nosotros tenemos que vernos como una empresa, que tenemos que crecer el 8% anual. ¿Cómo vamos a crecer? Tenemos que buscar formas, equipos de trabajo donde haya gente que esté creciendo, educación donde tú veas personas que están mejor que tú financieramente o psicológicamente o en el área que tú quieras, pero siempre busca a alguien que esté mejor que tú, no buscas alguien menor que tú para decir yo estoy bien, porque a veces eso es lo que nos frena del crecimiento, porque no miramos hacia arriba, sino miramos hacia abajo. Y no es mirar para arriba para frustrarte, es mirar para arriba para aprender. Porque si solo miramos para arriba para decir o llorar por qué no tenemos, en vez de aprender, tenemos que mirar para arriba y ver qué están haciendo ellos, qué podemos hacer nosotros para mejorar. Y a veces no mirar hacia abajo, porque es más fácil mirar hacia abajo y decir yo estoy mejor, o yo estoy mejor que aquello, yo estoy mejor que esto para hacerte sentir bien, pero dejas de crecer. Digo, tenemos que entrar en ese movimiento perpetuo donde como personas, como padres, como esposos, en el área de finanzas, en todas las áreas tenemos que estar creciendo. Yo me pongo a ver en mi persona, yo personalmente digo, me doy cuenta que después de un cierto tiempo tú empiezas a batallar, haces nuevas cosas y de repente te das cuenta que otra vez ya estás presionado. Pero ¿qué pasa? Que las empresas están creciendo, sus servicios son mejores, cuestan más, pero tú no creciste más, por lo tanto te cuesta más alcanzar esos nuevos valores que ahora adquieren esos productos. Tú sigues dando lo mismo de ti y ya no alcanza lo que tú tienes para cubrir esos nuevos productos, esas nuevas necesidades que te están cubriendo, que estás necesitando ahora. Pero si te das cuenta, vamos a poner un celular de antes costaba un cierto precio. Ahora los celulares son mucho más buenos, mejores funciones, más servicios y esto. Obviamente cuesta más y tú lo quieres y muchas veces lo obtienes, pero ¿qué pasa? Que no mejoramos. Y si te das cuenta, tú quieres ese celular, pero ahora tienes que hacer un mayor esfuerzo por el mismo celular. Esas empresas hicieron su trabajo, mejorar el celular para ti, para darte un mejor servicio. Pero tú como ser humano, como persona, no aumentaste tu capacidad, no aumentaste en tu persona y tienes el mismo ingreso. Ahora, ¿puedes producir más? Sí, claro que puedes. Vas a tener que hacer un mayor esfuerzo. Pero yo me pregunto y te pregunto a ti, ¿por cuánto tiempo puedes hacer mayor esfuerzo? En vez de solamente mejorar nuestra capacidad, de informarnos, educarnos, aumentar ese 8% que nos va a ayudar a tener mayores resultados con menos esfuerzos, hacer como esa polea, como ese engrane, a sumar ese 8% a nuestra mente y producir mayores resultados, porque cuando no nos expandemos, no crecemos, si te das cuenta, tú puedes producir más, claro.
Si tú ganas una cantidad, puedes producir más, pero el esfuerzo va a ser mayor. Ahora, si tú tienes un vehículo, vamos a decir que tú tienes un vehículo Honda X modelo. El coche está diseñado para correr 80 millas en lo regular en una ciudad. Tiene para que lo puedas correr a 120, 110 y hasta 130 en un esfuerzo. Si tú te levantas tarde y quieres llegar a ese lugar, vas a tener que usar mayor velocidad para llegar a tiempo. Ahora, puedes aumentar un poco la velocidad y posiblemente recuperas unos minutos, pero si te quedaste dormido por mucho tiempo, vas a tener que aumentar mucho la velocidad. Hay dos consecuencias. Una, te para una policía y te detiene porque no puedes hacer esa velocidad por tu propio bien y por tu salud. O dos, se descompone ese vehículo porque lo llevaste a velocidades a las que no estaba acostumbrado. Y así es nuestro cuerpo. Nosotros lo esforzamos por mucho tiempo en vez de crecer ese 7, ese 8% que es recomendado, que las empresas lo hacen. Yo te recomiendo, vete como una empresa. Veámonos como una empresa y crezcamos por el bien de tu familia y por el bien de la mía. Crezcamos para no llevar ese cuerpo a esos esfuerzos. ¿Por cuánto tiempo crees que tu cuerpo puede seguir esforzándose a más del límite sin que tenga consecuencias? ¿Por cuántos años? Puedes adquirir lo que tú quieras. Pero si un vehículo tú lo esfuerzas a más de las velocidades recomendadas tarde o temprano, tiene consecuencias en una transmisión, en el motor, una rueda, se puede descontrolar, puede perder el control. Y así eres tú como ser humano, así soy yo como ser humano. Crezcamos, educámonos y entremos en ese movimiento perpetuo que nos vaya a ayudar a llevar nuestra familia a otro nivel. Porque como líder de tu hogar, como líder de tu familia, como líder de tu empresa, a ti es al que miran tus hijos, a ti es el que miran todos los que están atrás, porque hay gente que te mira y eres ejemplo. Dicen que nosotros podemos hablar mucho, pero la gente copia lo que hacemos, no lo que decimos. Somos auditivos y no visuales, o más bien visuales y no auditivos. Hacemos lo que vemos, no lo que oímos. Cuando se trata de copiar patrones, seamos nuestros patrones, seamos los dueños de nuestra empresa y subamos el 7%. Vámonos al movimiento perpetuo en el crecimiento de nuestra familia. Nuestro cuerpo fue diseñado para un esfuerzo. Nuestra mente no tiene límites, solamente los que tú le pones.